Auxilia, haremos algún ejercicio de columna lentamente con compresión. Creo que sea esbelta. No va a preguntar columnas esbeltas. Bien. Pedían a 20 ventas, pues. Muy bien. Continuemos. Auxi, Les decía lo siguiente. Sí, 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 perdón. una pregunta, ¿le va a dar Sí. tiempo para hacer torsión o solo va a hacer columna nomás? Vamos a enfatizar solamente en columnas, ¿ya? Pero vamos a verlo todo de columnas, Porque el ingeniero va a ¿ya? preguntar los dos, ¿no? ¿Sí o sí? Sí, suele preguntar un ejercicio de columna y otro de torsión, ¿ya? Yo les aconsejo el tema de columnas, porque el tema de torsión yo diría que es más tedioso, ¿ya? Ahorita vamos a enfatizarnos más en columnas, ¿ya? Vamos a enfatizarnos en columnas. Siguiente, le decía lo siguiente. Una columna generalmente está sometida, o al menos nosotros estamos mentalizados que una columna resiste solamente esfuerzos de compresión, ¿no? ¿Así? Pero no necesariamente. Las columnas también pueden llegar a aguantar momentos sin ningún problema. Estos momentos de acá, en la mayoría de los casos, no tienen el mismo valor, ¿ya? O sea, aquí el momento, digamos, aquí un momento valga, por poner un número, 20 kilonewton por metro, y aquí el de abajo nos haya dado 15, ¿ya? Esto es lo que mayormente suele pasar. Los momentos no tienen el mismo valor. Es al momento más grande, a este de acá, al que se lo conoce como el M2, ¿ya? Es a este al que se le da el nombre de M2. Y al momento más pequeño se le da el nombre de M1. Muy bien. Ahora, ¿dónde voy a utilizar yo estos valores de M2 y M1? Justamente esto se utiliza cuando se analiza lo que es la esbeltez mínima. Normalmente voy a anotar acá la fórmula es de acá. Aquí es donde entra, aquí es donde entra cuando tengo que calcular lo que es la esbeltez mínima. Ahora, aquí voy a aprovechar en tocar dos temas. Uno, este valor de M1 en particular, este valor de M1 puede ser positivo o negativo. Puede llegar a ser positivo o negativo. ¿De qué manera es? Esto va a depender de Nada más odio, ¿no? Estaba con internet Sí, bajo. no, internet creo. F nomás. Ah,
Y el anfitrión sigue la ayudantía. No, muy tarde ya. Ya que no quiere hacer torsión, el auxiliar explicado. Y le tengo que dar el ejercicio que mandaron. No creo que entre torsión. Va como que no, sí es parte del último tema. ¿No? Sí o sí va a entrar torsión. Ejercicio directo que mandaron al grupo. Bueno, ya no se escucha muy bien. Porque va a entrar, sí va a entrar ese o esto, estoy segurísima. Una sesión está más fácil de hacer que Estaba haciendo uno de estos, pero Salió mi, se salió del Zoom mi máquina. Ya. Le decía lo siguiente. Hay veces que el momento M1 puede llegar a valer positivo o negativo. ¿Ya? Aquí en esta fórmula, cuando analizamos lo que es la esbeltez mínima. Ya, acá, 34 menos 12 M1 sobre M2. Muy bien. Hay situaciones, como les digo, que el M1 puede ser positivo o negativo. ¿De qué va a depender eso? Aquí. Este valor puede ser positivo o puede llegar a ser negativo, el M1. Muy bien, ¿esto de qué va a depender? Va a depender del tipo de curvatura que tenga la columna. ¿Ya? Les voy a mostrar aquí un ejemplo. Imagínense la siguiente columna. Supongan el caso de la siguiente columna. Supongan ustedes que esta columna tiene los siguientes momentos. Tiene un momento que va en este sentido y el otro momento va en el mismo sentido. Fíjense que estas dos columnas pero estos dos momentos intentan deformar a la columna hacia la derecha. Es decir, esto se deformaría de esta forma, ¿no? Obviamente estamos exagerando la deformación, pero es para dar una idea de cómo es que se va a dar la deformación. ¿Ya? Fíjense, como los dos momentos van en el mismo sentido, lo intentan deformar a la columna de esta forma. Cuando tenga este tipo de casos, o sea, cuando la columna se deforme de esta manera, aquí es cuando el M1 es positivo, ¿ya? A esto acá se lo conoce también como curvatura simple, ¿ya? Cuando la columna se deforma de esta forma, se lo conoce como curvatura simple. ¿Ya? Curvatura simple. ¿Y qué pasa cuando tenemos la otra situación, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tenemos esto? Fíjense en este ejemplo. Imagínense ustedes que tengan una columna, pero imagínense ustedes que tengan esta columna que está siendo sometido a un momento. Aquí en la parte de arriba vamos a decir que este momento lo está intentando doblar a la columna hacia el lado derecho. Sin embargo, en la parte de abajo, fíjense que el momento va en el otro sentido. O sea que lo quiere deformar a la columna en el otro sentido. Entonces, ¿cómo va a ser la deformación de esta hipotética columna, ¿no? Debido a estas dos cargas. Vendría a ser la siguiente, ¿no? Aquí abajo, como el momento está yendo hacia la izquierda, la deformación de la columna va a ser a la izquierda. Mientras que en la parte de arriba, como el momento lo está intentando empujar hacia la derecha, la deformación va a ser hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, este momento lo intenta doblar a la columna hacia la derecha. Y el de acá lo intenta doblar hacia el otro sentido, ¿no? Hacia la izquierda. Cuando tengamos este tipo de momentos, obviamente esta deformación está exagerada, pero nos sirve para entender cómo es que se comporta la columna. Fíjense que aquí la columna va a tener dos curvaturas, ¿no? Una que va en un sentido y la otra que va en el otro. Es por eso que este tipo de casos se lo conoce como curvatura doble.
Ya, esta acá es curvatura doble. El ingeniero trabaja con valores Y curvatura con valores numéricos, por ejemplo, con polipices, doble. ¿cuánto te queda con reduciendo las Ahora bien, ¿por qué les estoy indicando esto? Depende del tipo de curvatura que vaya a tener nuestra columna para que sepamos si el M1 es positivo o es negativo. Cuando se trata de una curvatura simple, aquí voy a ponerlo así, curvatura simple, el momento M1 es positivo. Pero cuando tengamos una curvatura doble, como es el caso, el segundo caso, el momento M1 va a ser un valor negativo. Esto es importantísimo porque fíjense que si el momento M1 es negativo, aquí negativo con negativo se va a hacer positivo, ¿no? Es decir, este valor en vez de restarse se va a sumar. Este valor puede llegar a subir, o sea, si es siempre y cuando el M1 sea positivo, este valor puede llegar a aumentar, pero hay que limitar esto, o sea, ¿este valor puede aumentar? Sí, puede aumentar, no hay ningún problema, pero este valor nunca tiene que superar a 40, ¿ya? No puede pasarse nunca de ese valor, ¿de acuerdo? Puede llegar a ser grande, o sea, puede llegar a incrementarse, sí puede, cuando tenemos curvatura doble, pero este valor de acá nunca tiene que ser mayor a 40, o sea, hay un límite acá que se le da a esta esbeltez mínima, tiene su límite superior, ¿de acuerdo? Esa es una. Dos, seguramente ustedes cuando han visto este tipo de columnas, muy probablemente se han encontrado con esto, ¿no? Muy probablemente se han debido encontrar o capaz han visto que hay columnas donde hay solamente un momento, como por ejemplo imagínense que acá esta columna tenga, tenga aquí una fuerza, tenga acá una fuerza normal y que solamente tiene un momento, digámoslo, en uno de los lados, o sea, solamente hay un momento, ¿no? Así, y del otro lado no hay nada, aquí no hay nada. Sí, puede llegar a pasar, no hay ningún problema, puede llegar a ocurrir esto. Entonces, ahí donde uno se pregunta, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre acá? No se olviden de que cuando se calcula la esbeltez mínima, se tiene que utilizar los factores, pero se tiene que utilizar los valores de M1 y M2, ¿no? Aquí, esbeltez mínima. Esbeltez mínima igual a 34 menos 12 M1 por M2. ¿Qué va a ocurrir acá? ¿No? Si solamente tenemos un momento, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Cuando solo tengamos un momento, directamente ese momento, el único que tengamos, ese va a ser nuestro M2, ¿ya? Directamente cuánto que tenemos ahí. Y tal vez se pregunten, ¿y qué pasa con el M1? No se olviden, el M1 siempre es el valor más pequeño, ¿no? En este caso, ¿cuánto creen ustedes que valdría M1? ese de negativo y si es positivo. ¿Mm? Pero, Cero, ¿no? Correcto. Directamente, como no hay momento en el otro lado, directamente M1 es igual a cero, porque no hay momento, ¿no? Es como si dijésemos, tenemos que no hay nada ahí, ¿no? Muy bien, entonces cuando tenemos solamente un momento en los lados de la columna, directamente ese valor es nuestro momento M2, ¿ya? Entonces, como aquí no hay, como aquí solamente hay un momento, fíjense que el M1 vale cero. Entonces, si el M1 vale cero, directamente esto acá se va a anular, ¿no? Y cuando tengamos este tipo de ejercicios donde la columna solamente tiene un momento, directamente la esbeltez mínima es igual a 34. Directo se hace esto. ¿Ya? Directamente la esbeltez mínima directo es 34. ¿De acuerdo?
Y tal vez alguien se pregunte, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando no hay momento? O sea, que solamente hay fuerza normal, que también puede darse el caso. Puede darse esta situación, puede darse este caso, que solamente haya fuerza y que no haya momento. Es decir, que como no hay ningún momento, obviamente este momento M1 y M2 valen cero, pues, ¿no? Si no hay ningún momento, entonces es como si estos dos valieran cero directamente. Y ahí ocurre algo interesante, ¿no? Seguramente varios pueden asustarse, ¿no? Y decir, a ver, si M1 y M2 vale cero, ¿qué va a ocurrir acá? Yo voy a reemplazar cero y aquí voy a reemplazar cero, ¿no? Y ahí, ¿qué va a ocurrir? Se va a dar una indeterminación, ¿no? Ustedes saben bien que cero sobre cero no tiene solución, es una indeterminación. Entonces, ahí donde no se puede preocupar, no decir, entonces no tiene solución, ¿qué se hace acá? ¿Ya? Aquí se hace lo mismo que vimos en el ejemplo anterior. Cuando la columna no tiene momento, directamente la esbeltez mínima vale 34, ¿ya? Es como si esta parte no se la tomara en cuenta. Es como si directamente esto se lo despreciara y se trabajara solamente con esta parte, ¿ya? Entonces, nuevamente, cuando tenemos una columna que solo tiene fuerzas normales y nada de momentos, directamente el momento, pero la esbeltez mínima directo es 34. ¿De acuerdo? No se olviden nunca de eso, entonces. Cuando hay una columna que solo tiene un momento, esbeltez mínima 34. Cuando es una columna que no tiene ningún momento, directamente esbeltez mínima 34. ¿Ya? De hecho, mientras voy borrando les cuento una anécdota. De hecho, cuando yo llevé la columna que no tenía ningún momento. Y obviamente, si uno tiene bien claro estas fórmulas, puede llegar a confundirse, ¿no? De hecho, un compañero, amigo mío, cuando vio ese caso, dijo no tenía solución, algo así le colocó en su examen. Y pues, obviamente, está mal eso. Uno en primera instancia puede llegar a confundirse y pensar que son indeterminaciones, pero si uno tiene claro, digamos, estos conceptos que le estoy compartiendo, no va a tener ningún problema. No se olviden, cuando la columna solamente tenga fuerzas normales, la esbeltez mínima, directo 34. Y cuando solo tiene un momento, igual, la esbeltez mínima, directo es 34. Muy bien. Entonces, hasta acá, ¿qué hemos visto? Ya hemos visto qué es columna larga, qué es columna corta, y hemos visto qué es la esbeltez, ¿no? Hemos visto la fórmula de esbeltez y acabamos de ver la fórmula de la esbeltez mínima. Pero nuevamente caemos en la pregunta, ¿no? ¿Para qué nos sirve eso? ¿Para qué a mí me sirve la esbeltez y la esbeltez mínima? ¿No? ¿Para qué nos sirve estos dos acá? Muy bien. Es gracias a estos dos que yo voy a saber si estoy diseñando una columna larga o una columna corta. ¿De acuerdo? Es mediante estos parámetros donde yo voy a saber si tengo una columna larga o tengo una columna corta. ¿De acuerdo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo exactamente? Bien, veamos. Sí, aquí voy a colocar, ¿ya? Sí, la esbeltez que tengamos, ¿ya? Si nuestra esbeltez de nuestra columna es menor que la esbeltez mínima, que también se calcula, hayamos visto que esto se calcula, cuando estamos ante una columna corta. ¿Ya? Sí, sí. Muy bien. Pero veamos, ¿qué ocurre en el otro caso? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Qué pasa cuando se da lo contrario? ¿Qué es lo que ocurre cuando la esbeltez, es mayor que el esbeltez?
Hola, hola. Van a disculpar, igual se volvió a conectar. Se volvió a desconectar. Le decía lo siguiente. Esa otra es la foto que mandó este incomplete. ¿Por qué estamos analizando lo que es esbel- la esbeltez real, la esbeltez mínima? El máximo de OH y Uy, OH Claro, eso yo te la pero no hay, no, eso yo te refería, por eso. Yo le corregí esos valores, lo borré, la F6 y la 0,65 los borré, que ahora esos no son valores. Ahora con ese 8.125 me fui aquí, ya no acá, aquí, ahora estoy utilizando el deseo como te decía de ahí. Con referencia a esta fórmula, con referencia al otro abajo. En el otro abajo no pondrá eso. Eso que se acá. Igual que para. ¿También lo mismo? Sí, lo mismo. bien. Le decía, ¿por ¿por qué calculamos la esbeltez y la esbeltez mínima? Es justamente para saber qué tipo de columna tenemos. Si la esbeltez, si nuestra esbeltez es menor que la esbeltez mínima, ¿ya? Tenemos que diseñar una columna corta. ¿Ya? Estamos ante el caso de una columna corta. Columna, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre en el caso contrario, no? ¿Qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si la esbeltez que hemos calculado es mayor que la esbeltez mínima? Bueno, cuando ocurra para una columna larga. Muy bien, entonces, hasta acá que hemos definido, ya sabemos cuándo es columna larga y cuándo es columna corta, ¿no? Es columna corta si la esbeltez es menor que la esbeltez mínima y es columna larga si la esbeltez es mayor que la esbeltez mínima. Obviamente, cada uno de estos dos tipos de columnas tiene su propia forma de calcular, ¿ya? Este acá tiene su propia forma de calcular y este también, ¿ya? Tiene su propia forma de analizarse, ¿de acuerdo? Bien. Hasta acá, no sé si tiene alguna consulta en esta parte. Vamos a ver ahorita unos ejemplos para que definamos, ¿no? Cuándo es columna larga o cuándo es columna corta. No sé si tiene alguna consulta hasta acá en esta parte. Sí, por unos 4, si tomas en cuenta la ventana. Ya. Bien. Entonces, hasta acá ya definimos cuándo es columna larga y cuándo es columna corta. Veamos a ver un ejemplo. Uy, veamos un ejemplo. Creo que en el grupo mandaron, ¿no? Mandaron un modelo de columna. A ver, permítame, voy a abrirlo esa imagen que mandaron. A ver, por favor. La ves, tú ves, ¿sí o no? 8%, ¿viste? Entonces tomaríamos la mínima, que sería el 10%. ¿Ah? Podría que tener cuidado al hacer. No puedo hacer una cosa y es otra cosa. Rápida, una hora tenés que darte cuenta de todo eso. Entonces no es menor. Mira, llega aquí, eso. Y acá está por debajo del 1%, no llega ni al 1%. Yo siempre. ¿Y eso es con lo que él hizo? Yo le conté de te daba, de Hannibal te daba. ¿Te acuerdas que te dije? No sé, no sé. Eso quiere decir que no requiere
de armadura, pero se coloca por norma la armadura mínima. O sea, dice que esto quiere decir que el hormigón es capaz de soportar la carga que tiene, ¿no? Es que es una... Bien, este de acá fue un modelo que mandaron al grupo. A ver, esto acá, creo que pedían el 20 por 40. Ya, a ver, permítame. Ya. Vamos a analizar entonces esta columna acá de 20 por 40. Bien, vamos a definir, hasta el momento solamente hemos visto cómo definir si una columna es larga o columna corta. Vamos a definir para este ejemplo si la columna es larga o es columna corta. Veamos. A ver, permítanme. Ya. Bien, veamos entonces, analicemos esta parte. Para saber si la columna larga o es columna corta, vamos a analizar primero lo que es, aquí vamos a analizar primero lo que es la esbeltez, ¿ya? Sabemos bien que la esbeltez es igual a K por la longitud L dividido el radio de giro. A ver, aquí dice que tenemos una columna de 3,5 metros y tiene una sección de 20 por 40. Muy bien, entonces en primera instancia ya eso es prácticamente 350 centímetros, ¿no? Es lo mismo. 350 centímetros. Ahora, es una sección de 20 por 40, es una sección rectangular. Aquí, es una sección de 20 por 40. Entonces, como aquí la columna es de sección 20 por 40, es una sección rectangular. Hayamos dicho de que para secciones rectangulares, el radio de giro es igual a raíz de 12 sobre 12, raíz de 12 sobre 12, por la altura, ¿no? En este caso, nuestra altura vendría a ser estos 40 de acá. Entonces aquí va a ser por los 40 de acá. Bien. Auxiliar, una consulta. Entonces, aquí nos va a dar un valor. O sea, hasta aquí el radio de giro no hay problema. Lo tenemos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es el... En este caso, está tomando en cuenta el plano de X, ¿no? Tenemos que analizar para los dos planos. Entonces, lo más conveniente sería para tomarlo en cuenta, en este caso, si para simplicidad, el plano Z, Sí. usted lo va a analizar para el plano X, ¿no? Ya. Ya. Sí, sí. Exactamente. O sea, hay tenemos acá el plano X, el plano Y y el plano Z, ¿no? La sección es de 20 por 40. O sea, esta sección de acá se lo puede analizar en los dos sentidos. Como dice su compañera, podemos analizarlo en la dirección de Z o también en la dirección de X, ¿no es así? Esa era la consulta, creo, ¿no? Que si se debe analizar en los dos sentidos. O sea, Ya. Ya, es correcto. O sea, sí, se debe analizar en los dos sentidos. Su comentario igual es correcto, ¿no? Para simplificar directamente, analicemos
en la dirección de Z, ¿no? O sea, vamos a tomar un radio de giro más desfavorable. En este caso tomaríamos un radio de giro, aquí tomándolo como altura a los 20, ¿no? Por eso me dice compañía, ¿no? Sí, es correcto. Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener acá la sección de 20 por 40. Esta acá sería la dirección de Z, ¿no? La dirección Z. Y la otra vendría a ser la dirección de X, ¿no? Esta dirección de acá, X. Claro, así no vemos nada más. Muy bien, entonces podemos analizar en dos sentidos, ¿no? Podemos analizarlo en Z o podríamos analizarlo en X. Si tomamos la dirección de Z, nuestra altura va a ser estos 20 de acá, ¿no? Vendría a ser los 20 centímetros. Y si analizamos en la dirección de X, la altura va a ser los 40 centímetros que teníamos contemplado originalmente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a tomar, como decía la compañera, vamos a tomar la situación más desfavorable, es decir, en la dirección de Z. Y entonces aquí voy a decir en la dirección de Z. Aquí en la dirección de Z. Ya, si tomamos el aire, o sea, si analizamos en la dirección de Z, en el plano Z, fíjense acá de que la altura siempre viene a ser la dimensión que es paralelo a la dirección que estamos analizando. O sea, si vamos a analizar aquí en la dirección de Z, o sea, en esta dirección de acá, esa dimensión de ahí que está en color verde, esa va a ser nuestra altura. Y por lo tanto, para analizarlo en la dirección de Z, la altura va a ser 20, ¿no? O sea, los 20 acá son esta dimensión de aquí, ¿no? Que es la que justamente se repite de este lado. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Dependiendo de qué dirección se está analizando, es que también se obtiene la altura que se va a tomar para analizar el radio de giro. Hay una mínima, dijo el ingeniero. Bien, entonces en la dirección de Z, el radio de giro va a ser, como es una sección rectangular, raíz de 12 Solamente por podríamos hallarlo por esta fórmula. sobre 12 Aquí lo reemplazamos. por la altura h. Como estamos analizando en la dirección de Z, la altura h va a ser 20, ¿no? Entonces aquí vamos a reemplazar 20. Es simple, porque en realidad esta columna es como tuviera así. Eso entonces nos va a dar Los elementos que tiene son tan poquitos que también tu excentricidad. raíz de 12 Que no te da una altura. Pues te digo que sobre 12 la columna esa que resiste. por 20. Es como columna simple y puedes hallarlo por esto. Muy bien, entonces de esta forma vamos a ir teniendo lo siguiente, ¿no? Vamos a tener lo que sería el radio de giro, la longitud total de la columna, y ahora tenemos que determinar cuánto es lo que vale esta de acá, ¿no? Cuánto es lo que vale este factor de K. ¿Ya? Aquí donde va a estar lo tedioso, ¿no? En este factor de K. Fíjense que en este factor tenemos lo siguiente. No podemos decir directamente que esta columna esté empotrado o articulado, ¿no? Sino que tiene un tipo de conexión que tiene diferente rigidez, ¿no? Fíjense que aquí abajo, por ejemplo, le está llegando pero le está llegando vigas de 20 por 40, 3 exactamente. Abajo tiene una columna de 20 por 40, arriba también. Del otro lado le está llegando una viga de 30 por 40, perdón. 20 por 40, 20 por 40, 20 por 40, ¿no? Y todas tienen diferentes longitudes. Así como también le está llegando una columna. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que cada uno de estos elementos directamente qué tipo de apoyo tiene, ¿no? Sino que depende de los elementos que justamente concurren en ese nudo, que me determina qué factor K es el que debería utilizar. Bien. Veamos entonces
para este ejemplo, a ver, para esta columna de acá, para la columna 2. Calculemos cuánto va a ser ese factor de K. ¿Ya? Calculémosle cuánto va a ser este factor de K. Bien, la forma de determinar ese factor de K es calculando lo que vienen a ser estos coeficientes psi. Estos coeficientes psi. A ver, analicemos primero este coeficiente psi. A ver, cada nudo va a tener su coeficiente, ¿ya? A ver, queremos analizar la columna 2, esta columna acá, la columna 2. La columna 2 está apoyado y en la parte de arriba, el nudo A, y en la parte de abajo por el nodo B. No, así, o sea, estos nodos no podemos decir directamente si es un apoyo articulado o un apoyo empotrado, ¿no? Sino de que es una unión que justamente es donde concurren varios elementos. Entonces no puedo decir directamente acá que esto sea que esto fuera un apoyo articulado o un apoyo empotrado, ¿no? Sino lo que se tiene que hacer es calcular estos factores de acá. Ahora bien, por cada nodo que se tenga, cada uno de estos nodos va a tener su propio factor psi. O sea, este va a tener un factor psi de A y el otro va a tener un factor psi de B. ¿De acuerdo? Pero la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que se calculan estos factores psi? Muy bien, para calcular estos factores psi viene a ser la siguiente fórmula. Dice, el factor psi es igual a la sumatoria de el módulo de elasticidad por la inercia dividido la longitud del elemento que está llegando de todas las columnas que concurran en ese nodo. Es decir, por cada columna que se tenga hay que analizar este parámetro acá. Su módulo de elasticidad, su inercia y su longitud. ¿Ya? Esto acá viene a ser en la parte del numerador. Y vamos qué pasa aquí abajo en el denominador. Aquí va a ser lo mismo, pero ya, es- acá rigidez que se va incrementando en ese número. ¿Ya? Entonces, esta acá es la fórmula general para poder calcular estos factorcitos de psi. ¿Ya? Sumatoria de toda la rigidez que le llega de todas las columnas que concurren en ese nodo, dividido la rigidez de todas las que concurren en ese nodo. Bien. ¿Qué más tenemos? Bien, ¿qué más tenemos? A ver, ya. Eso de aquí va a ser para analizar el factor psi en este nodo de acá. Exactamente lo mismo va a ser en el otro nodo, ¿no? En el nodo de abajo. Solo que mucho cuidado porque obviamente acá no le llegan exactamente los mismos elementos, ¿no? Abajo solo le está llegando 3 vigas, esta columna, y aquí arriba solamente le llegan 4 vigas, una columna abajo y una columna arriba. Obviamente esto vamos a tener que tomarlo en cuenta al momento de analizar lo que es estos factores psi. ¿Listo? Entonces pasemos a calcular el factor psi para el nodo de arriba. Eso va a ser factor psi en el nodo A igual a. Fíjense en este detalle. Fíjense de que aquí tiene módulo de elasticidad de la columna y módulo de elasticidad de las vigas. Ya que tanto la viga como la columna ambos son
Muy bien. Sigamos entonces en donde nos quedamos. Bien, veamos entonces. Hasta acá ya habíamos definido el radio de giro que vamos a tener. También hemos definido ¿no? También habíamos definido uy, lo que era la longitud, ¿no? Que va a tener. Lo que queremos ahora determinar es el tema de la esbeltez, ¿no? Queremos saber cuánto va a ser ese factor K para que podamos calcular la esbeltez. Muy bien, permítame un rato, voy a, aquí, aquí está la foto completa. Ya. Bien, ahora sí. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Tenemos acá, dice, efectuar el diseño de las armaduras longitudinales y transversales ya, a esta columna. Asumir que el pórtico es intraslacional. Muy bien. A ver, acá entonces, sí, estábamos acá. Aquí tenemos nuestra columna que dice que es de sección 20 por 40, ¿no? O sea, aquí va a ser 20 y aquí va a ser 40. Uno más desfavorable, ¿no? Ahora, ¿cuál sería? Bien, vamos a dibujar esto acá. Dice la sección de 20 por 40. Muy bien, vamos a tener entonces. A ver, esta acá sería la dirección de X, sería esta de acá. Y esta de aquí, la dirección de Z. Ya, esta de acá es la dirección de Z y esta de acá es la dirección de X. Entonces, aquí nuestra situación más desfavorable vendría a ser analizarlo en este plano de acá, ¿no? ¿Por qué en ese plano? En este plano, la altura que va a tener nuestra columna va a ser de 20, ¿no? Así. Y como saben bien, el radio de giro depende directamente de la altura, ¿no? O sea, mientras más pequeña la altura, más pequeño va a ser el radio de giro. Entonces, si analizamos en este plano, estaríamos tomando la situación más desfavorable, ¿no? Que vaya a tener esta columna. Muy bien, entonces estamos analizando en el plano Z. Listo. Entonces, si vamos a analizar en el plano Z, la altura va a ser 20. ¿Listo? Eso que quede claro. Bien, calculemos ahora el factor K. ¿Cuánto va a ser este factor K que va a tener nuestra sección? Aquí, ¿cuánto va a ser nuestro factor K?
K va a ser igual a, bueno, para poder calcular K tendríamos que analizar estos factores psi. Ya, calculemos primero entonces el factor psi que vaya a tener este apoyo de acá. Entonces, el factor psi en el nudo A es igual a las rigideces, a la sumatoria de las rigideces, ¿ya? Dividido las longitudes de todas las columnas que lleguen a ese nodo, dividido la sumatoria de todas las rigideces, dividida la longitud de todas las vigas que lleguen a ese nodo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a tener? A ver, en el nodo A, ¿qué le está llegando al nodo A? Le está llegando dos columnas, las cuales son, le está llegando estas dos columnas. Tenemos acá esta columna de aquí y esta columna de aquí abajo. Ambas son columnas de 20 por 40. No se olviden que estamos analizando en el plano Z, ¿no? O sea, que nuestra altura va a ser 20 y la base va a ser 40. Ya no nos olvidemos de ese detalle. Muy bien, entonces veamos veamos qué reemplazamos acá. Ahora, aquí hay algo que podemos observar, ¿no? Antes de reemplazar en la fórmula. Y eso es que tanto las vigas como las columnas, las dos son del mismo material, las dos son de hormigón armado. Como los dos elementos son del mismo material, fíjense que este módulo de elasticidad es el mismo en las columnas que en las vigas. O sea, los dos son el módulo de elasticidad del hormigón. Por lo cual ambos se pueden simplificar uno con el otro, ¿no? Se puede simplificar este con este. Bien, entonces, ¿qué nos va a quedar? La sumatoria de las inercias dividido la longitud de las columnas sobre la sumatoria de las inercias dividido la longitud de las columnas. Pero aquí hay un detalle, y este detalle acá hay que tener mucho cuidado porque uno cuando quiere hacerlo rápido esto a veces puede cometer este error. Resulta ser que la inercia que se toma tanto de las columnas como de las vigas no es la inercia directa, o sea, no es base por altura al cubo sobre 12 directo. No, sino que hay que descontarle, o sea, hay que tomar solamente un porcentaje de esto, o sea, hay que descontarle esa inercia. Ya, aquí lo voy a anotar para que no nos olvidemos. ¿Ya? Cuando analicemos columnas, ¿ya? La inercia que se toma de esa columna es el 70%, es decir, 0,7 la inercia que va a tener esa columna, o sea, 0,7 del base por altura al cubo sobre 12. ¿Ya? Eso de acá, esto es para columnas, ¿ya? Esto es para columnas. Y columnas. Para vigas es la inercia que vamos a tomar acá para analizar va a ser 0,35 de, ahora sí, la inercia, ¿no? La inercia geométrica que tenga esa sección. Esta de acá es para vigas. ¿Ya? O sea, depende del tipo de elemento que se analiza. ¿Ya? Este sí es para viga. ¿De acuerdo? No columna y el otro viga. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿No? ¿Cómo vamos a calcular este valor psi del nudo A? Veamos. Columnas. ¿Qué columna le está llegando a ese nudo A? Al Sí. nudo A le llega. ¿Sí? El Sí, ingeniero dijo que no utilicemos la inercia reducida por evitamiento con él, digamos, que usemos la inercia entera. Solo se reduce la inercia cuando la viga es una viga que está articulada al su extremo opuesto. Se le reduce un 25% nomás. Ah, ya. Bueno, es bueno saberlo. O sea, si checan Con en respecto la... a eso, se le multiplica por un factor de 0,75, que es el tema
calcular el coeficiente de rigidez por método de deformación. Esa reducción que estás diciendo, hermano, sí se toma en cuenta, sí lo toma en cuenta en otro No ejercicio. se toma La en reducción cuenta, que se dijo. la toma en cuenta cuando está apoyada sobre una viga. Cuando la viga está apoyada sobre otra viga. Pero entre vigas dijo eso el ingeniero, pero el ingeniero en columnas no ocupa el 0,70, esa era mi duda, no sé si vamos a ocuparlo con ese coeficiente o no, porque el ingeniero en los ejercicios en clase no ocupó el 0,7. Claro, en realidad lo tienen que ocupar además ese coeficiente porque es mediante norma. Es igual, mismo dijo igual, según la norma 6 que contempla el 30% de pérdida de fisuración de la inercia por la fisuración. Se ocupa porque ese Bueno, le 0,25, preguntamos pues, el en clase. 0,25 es para placas y losas. El ejercicio que hizo era una placa de viga T, por eso lo redució por 0,25. Sí, correcto. Depende del tipo de elemento que llega. O sea, para cada elemento tiene su propio factorcito que le reduce. O sea, para losa, para viga, para columna, tiene su propio factor. ¿Ya? Ahora, si me dicen que el ingeniero no lo reduce, entonces no lo vamos a reducir, ¿ya? Pero se tiene que reducir esto. ¿Por qué, digamos? ¿Por qué es que se reduce eso? Ya, ahorita ustedes en hormigón 1 todavía no están viendo lo que son los estados límite de servicio. ¿Ya? Solamente no les voy a enseñar nada de eso, porque eso no corresponde a la materia. Solo les digo que cuando ocurre eso, hay unos problemas, hay un problema grave que es el tema de la fisuración. ¿Ya? Realmente en una viga, solamente es una parte, ¿no? La que está trabajando. Fíjense que esto de acá, obviamente esta es la zona comprimida, ¿no? O sea, esto de acá es lo que está trabajando de hormigón. Y abajo está trabajando el acero. O sea, fíjense entonces que realmente de una sección de hormigón no trabaja toda la sección, solamente una parte de esta. ¿Ya? Solamente trabaja aquí, se comprime y abajo se tracciona y eso que la tracción lo agarra las armaduras, ¿no? Pero realmente fíjense que todo esto de acá, no digo que está por demás porque tampoco es así, no se olviden que eso también tiene la función de protegerlo a la armadura, ¿no? Pero realmente hay harta área de hormigón que no está trabajando, ¿ya? Ya, pero bueno, ya, entonces veamos, a ver, realmente lo que se hace, como le digo, es reducir, porque realmente cuando se analiza esto se reduce, ¿ya? Ahora, aquí quiero que quede claro eso, o sea, ¿el ingeniero lo redujo o no lo redujo esto? A ver, sacamos de duda. Cuando se La analiza el mayoría de volumen. ejercicios que hizo no lo redujo, pero sí lo tocó, digamos, cuando tocó explicar la parte teórica, sí lo mencionó. Ya, bueno. Es mejor Él dijo, reducirlo porque el ingeniero a veces se olvida de ese tema y directo te pone mal. él dijo que no lo iba a reducir en Yo una les clase. recomiendo que ocupen ese factor coeficiente, ya porque eso se maneja mediante norma. El ingeniero dijo, vamos a hacer ejercicio así para hacerlo más rápido, donde eso lo van a tomar en cuenta, todo ese coeficiente es en H2 porque ya entra ya las cargas vivas, las placas, todo. Pero tómalo en cuenta, hermano, si metan ese coeficiente sí o sí. Ah, ya, perfecto. Yo Bien, le pregunté el lunes y entonces, dijo que no hay que usarlo. Solo hay que utilizar el 0,75 cuando la viga que le está llegando al nodo de la columna está apoyada sobre otra viga. Cuando está apoyada sobre una columna es uno. Ahora, no sé, no dijo nada cuando está la viga en volado, ¿no? Creo que no se usa directamente la rigidez ahí, no sé. Es que igual, ya. como dije, como es un poco medio raro porque en ejercicios que hace el semestre pasado sí lo consideran, pero acá no. Mejor sería preguntarle nomás antes de darle el examen Sí lo para considera aclarar porque las cosas. en su diapositiva está eso. Y dijo que pueden llevar esa tablita por si se olvidan, dijo, de la reducción. Ahorita lo mandé al grupo, no sé si pueden verlo. Ya. Ya. Bien. Ya, entonces, para este ejemplo vamos a tomarlo en cuenta ya estos factores de reducción, porque realmente esto se reduce.
Ya, o sea, es que tampoco sería correcto decir que toda la sección está trabajando acá, que realmente no trabaja toda la sección, ya siempre se reduce esa inercia. Bien, entonces para este ejemplo vamos a considerar estos factores, ¿ya? Vamos a considerar de las vigas 0,35 y de las columnas el 0,7, el 70%. Entonces, veamos cómo nos va a quedar aquí. Vamos a tener inercia, inercia de las columnas. Aquí le está llegando, le llega una columna y aquí le llega otra columna. Las dos columnas son de 20 por 40, sin embargo, la longitud no, son de diferentes longitudes. Eso hay que tener mucho cuidado. A ver, estamos analizando para las columnas. Entonces va a ser 0,7, aquí, 0,7 de la inercia. Vamos a analizar primero la columna que está en la parte de arriba. Es una columna de 20 por 40. No se olviden de que cuando calculamos el radio de giro, lo estamos tomando como nuestra altura, los 20, ¿no ven? No se olviden eso. Entonces va a ser acá, base 40, la altura va a ser 20, base por altura al cubo sobre 12. Esa de ahí es la inercia, estamos analizando de la primera columna. Ahora, esa es la columna de aquí abajo. La columna de abajo tiene una longitud de 3,5 metros, ¿no? Que es prácticamente 350 centímetros. ¿Ya? 350 centímetros. Esto acá viene a ser la rigidez de la columna que está en la parte de abajo. Ahora veamos qué pasa con la rigidez de la columna que está en la parte de arriba. Eso va a ser 0,7, no se olviden ese factor que se reduce para columnas, por la inercia. Vemos que esa columna también tiene la misma inercia, ¿no? O sea, tiene la misma sección. Por lo tanto, la inercia que le corresponde también es la misma. Base por altura al cubo, aquí base por altura al cubo, sobre 12 dividido la longitud que tiene esa columna. En este caso, esta columna tiene una longitud de 3 metros que se traduce en 300 centímetros. Entonces, ahí tenemos lo que son el análisis de las columnas, ¿no? De las rigideces sobre la longitud de las columnas que le llegan al nudo A. Esto de acá hay que dividirlo entre la rigidez de las vigas que le llegan a este elemento. Veamos. Este elemento acá, para este nudo, ¿qué por 40? Viga de 20 por 40 con una longitud de 3,8. Otra viga de 20 por 40. Y otra acá de 20 por 40. Y aquí también tenemos otra cuarta, ¿no? Una cuarta de 20 por 40. Ahora, aquí un detalle, ¿no? Fíjense de que esta viga de acá, ¿ya? Esta viga de acá, está en voladizo, ¿no? Así, esto está en voladizo. Esta viga de acá. A ver, es para pensar, ¿no? O sea, es pensar. Realmente, ¿en qué ayudan, digamos, todos estos elementos? Cada uno de estos elementos, obviamente, este nudo de acá, ¿ya? Y mientras menos deformable sea, esto más va a trabajar como si fuese como si fuera como un apoyo empotrado, ¿no? O sea, mientras más rígido sea esto, ¿ya? A ver, veamos. Aquí le llega entonces, dimos estas 4 vigas. Sin embargo, esta viga de acá está en voladizo. Aquí es para ponernos a pensar, ¿no? ¿Realmente una viga en voladizo le aportaría a esto de acá, le está aportando rigidez o no? A diferencia de estas de acá, ¿no? Que fíjense que estas, como están conectadas con otros elementos, sí le aportan una rigidez, ¿no? Porque esto de acá sí van a estar bien firmes al momento de presentarse los problemas en la columna.
Caso contrario que ocurre con este voladizo. Entonces, para este nudo de acá, para el nodo A, ¿cuántas vigas tendríamos que considerar? 3, ¿no? Correcto. Ya que esta de acá, como habíamos dicho, realmente no le está aportando una rigidez, ¿no? A diferencia de las otras de acá. Entonces, sí. Veamos, aquí tenemos entonces 3 vigas, ¿no? Estas dos de acá tienen la misma, ya, estas dos de acá tienen la misma longitud, mientras que esta no. Entonces, puedo aprovechar analizando 2 veces la rigidez que le llega por una de estas vigas, ¿no? Ya que como son la misma, vamos a analizar una y lo vamos a multiplicar por 2. Y luego vamos a sumar la rigidez que le llega por parte de esta viga de acá. Entonces, aquí vamos a tener, primero, la inercia de las vigas. Analicemos las vigas que están en este sentido. Va a ser eso, 0.35 por la inercia. Aquí la inercia es de 20 por 40, ¿no? Tal cual me está dando cuánto es la base y la altura, así que directamente base 20, altura 40 al cubo. Base por altura al cubo sobre 12. Dividido la longitud. Ahí le está llegando una longitud de 380 centímetros. 380 centímetros. A ver, estamos analizando este pórtico de acá, ¿no? A ver, estamos analizando este pórtico de acá. Mira. Bien, entonces aquí le está llegando esto por 2, ¿no? Ya que son de las 2 vigas que le está llegando. Ahora, aquí hay una tercera viga, ¿no? Esta de acá. Ya, sin embargo, esta viga de acá, a ver. Ya. Hermano, disculpa. Sí, sí. Este, esto para analizar las vigas no depende del plano donde estamos trabajando, si es en XX o Y. Sí, sí. Sí, sí, justamente eso estaba ahorita, ya se me hacía raro. O sea, ahorita estamos analizando la dirección de Z, dijimos, ¿no? Esta dirección de acá, porque justamente tomamos el radio de giro en esa parte de ahí. ¿No es así? Sí. Sí. Sí, ¿no ve? Entonces, como estamos analizando la dirección de Z, correcto, ¿no? La que es como si estuviéramos analizando este pórtico de acá. Este pórtico de acá, ¿no? Sí, ya que justamente es en esa dirección, en la dirección de Z. Sí, entonces aquí correcto, ¿no? Las vías que le llegan serían esta de acá y esta de acá. Correcto, porque cuando querramos analizar en la otra dirección, ahí sí se tendría que tomar en cuenta el otro pórtico, ¿no? Ahora sí. Muy bien, ahora sí. Bien, veamos entonces. Entonces, analizándolo en ese sentido, va a ser las dos columnas, aquí va a ser una viga y aquí va a ser la otra. Entonces, como estas dos vigas tienen las mismas características, o sea, tienen la misma longitud y la misma sección, basta con analizar la rigidez que me aporta una y lo multiplicamos por 2, ¿no? Y de esa forma vamos a obtener este coeficiente psi del nudo A. A ver, ¿cuánto nos haría? A ver, por favor, si alguien me puede ayudar con ese cálculo, ¿cuánto nos haría este factor de acá?
Por favor, si alguien me hace el favorcito de calcularme cuánto me sale este coeficiente aquí en el nudo A. Cero coma 58 sale. Ya, ahorita lo coloco. Ya. 0,58, ¿no? Nos daba este factor. A ver. Ahí. El factor sí en A. 0,58. Muy bien, entonces ya tenemos ese factor sí en A, en el nudo A. Muy bien, ¿qué más? Analicemos aquí para el otro nudo, ¿no? Para el nudo B. Las fórmulas son las mismas, siempre son las mismas. Rigideces sobre la longitud de las columnas. Rigidez sobre longitud de columnas. Sobre rigidez sobre longitud de las vigas. Oye, Bien. a ver, me está explicando cuando Ya. Muy bien, entonces veamos. Aquí para el nudo B. El nudo B le está llegando, le llegan dos columnas. Le llegan estas dos columnas. Aquí nuevamente se está dando el caso similar que teníamos en el nudo A. Como los dos tienen el mismo material, ya que los dos, tanto la columna como las vigas, ambas son del mismo material, podemos simplificar lo que es el módulo de elasticidad. Entonces vamos a tener inercia sobre longitud. El nudo B tiene una columna. Primero analicemos la columna que está en la parte de abajo. Eso va a ser 0,75, ya saben, hay que reducirle esa inercia. 0,75 por la inercia de nuestra columna de sección. Una sección también es de 20 por 40, ¿no? Pero como estamos analizando la dirección ZZ, la altura va a ser los 20 centímetros, ¿no? La altura va a ser los 20 y la base va a ser los 40. Entonces aquí va a ser base 40, 20, ¿ya? Base por altura al cubo sobre 12. Ahí la inercia de la columna. Como estamos analizando la columna de abajo, la columna de abajo tiene una longitud, aquí un ratito. La columna de abajo, a ver, permítame. A ver, la columna de abajo, pero no dio la longitud que tiene esa columna. Ya.
Ya, creo que aquí el ingeniero no colocó ese dato, ¿no? Acá falta la longitud que tiene esta columna, porque esta columna viene y ¿cómo? Si no dio, yo lo estaba tomando con un compañero de 2 metros la columna 1 para hacer los cálculos. Ya. Ya. Obviamente si esto le pasa en el examen, obviamente el ingeniero ahí mismo le va a dictar, ¿no? ¿Cuánto tendría que ser? A ver, para este ejemplo, tomemos una profundidad, pero tomemos una altura, a ver, de 1 metro, digamos así, para que esté acorde con la escala que está en el dibujo, ¿ya? Una longitud aquí de 1 metro, ¿ya? Bien, entonces, a ver, si eso va a ser 1 metro, entonces aquí va a ser 100 centímetros. Ya, esta acá es el aporte que me da la columna de abajo, este de aquí. Veamos ahora el aporte que nos da la columna de arriba. Nuevamente 0.75 por la inercia de esa columna. Como estamos analizando en la dirección de Z, va a ser la base 40 y la altura 20 al cubo sobre 12. 20 al cubo sobre 12. Dividido la longitud que tiene esa columna, ¿no? Esta columna sí tenemos de dato, son 3,5 metros. Es decir, 350 centímetros. Muy bien, esas son las columnas que le llegan. ¿Qué más? Le está llegando aquí una viga y aquí otra viga, ¿no? Estamos analizando en este pórtico de acá. En este pórtico en la dirección de Z. Ahora, en ese pórtico le están llegando estas dos vigas que tienen las mismas características, o sea, son de las mismas secciones y tienen las mismas longitudes. Entonces basta con que analicemos una y lo multipliquemos por 2. Eso va a ser entonces, como estamos analizando la inercia de una viga, va a ser 0,35 por la inercia de esa viga. Esa viga tiene una sección de 20 por 40, ¿no? O sea, directamente la base ahí vale 20 y la altura vale 40. Base por altura al cubo sobre 12. Y dividido entre la longitud. Ambas vigas tienen una longitud de 3,8 metros o en su defecto 380 centímetros. Como las dos vigas tienen la misma característica, lo vamos a multiplicar por 2 y vamos a obtener cuánto es ese factor psi que tiene aquí, que tiene el nodo B. A ver, por favor, si nos hace el favor de calcular esa parte, cuánto nos haría ese factor psi en B. No, estaba la letra. Estaba así esto. 1.31. Bien, muchas gracias. 1.31. Muy bien, tenemos entonces los dos factores psi. Con estos dos factores psi, vamos a entrar a esta tabla de acá, a lo que son la tabla de los nomogramas. 0,58 y 1,31. 0,58 y 1,31. Esta tabla de acá. Acá. A ver, esto quiero quitar. Ya. Veamos, esta tablita acá. Ahora, aquí mucho cuidado. Hay dos tablas, ¿ya? O sea, si ustedes buscan en internet nomogramas para calcular el factor K, le va a dar dos nomogramas. A ver, vamos a buscarlo, ¿no? Aquí, nomogramas, factor K, columnas. Hay que tener mucho cuidado con esos dos, ¿ya? Hay uno que es para pórticos intraslacionales y otro que son para pórticos traslacionales.
En nuestro caso, tomamos nosotros pórticos traslacionales. ¿Cuándo o dónde, digamos, donde uno puede ver este tipo de situaciones donde son los pórticos traslacionales, o sea, pórticos que permiten, que tienen este movimiento en la dirección horizontal? Eso, por ejemplo, uno lo puede pillar y hay que tener mucho cuidado ahí. Cuando uno ve, digamos, el tema de estas estructuras que son losas sin viga, o sea, losas que directamente se apoyen en las columnas. O sea, ahí hay el problema de que como no hay vigas, las vigas, aparte de aguantar el momento, no, aparte de aguantar los momentos flectores, esa viga también ayuda mucho a rigidizar las columnas. Y esas vigas en sí no le permiten, digamos, que la columna se desplace horizontalmente, ¿ya? Pero aquí en estos ejercicios que vamos a resolver, como son todo tipo de pórticos, ¿no? Donde hay vigas y columnas, tomamos este de acá, el nomograma, que es para pórticos intralacionales. El primero, ¿ya? Son dos, pero vamos a trabajar siempre con el que dice el nomograma aquí con que no permite desplazamiento traslacional, o también se lo llama nomograma los intraslacionales. Ya, este de aquí. Este de acá es el que más se usa. Muy bien. A ver, nos había dado nuestro factor psi, ¿no? Nuestro factor psi nos había dado 0,58 para A y el factor psi para B nos dio 1,31. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá en el nomograma? Vamos a colocar, vamos a ubicarlo primero, el primero nos dio 0,58, ¿no? O sea, casi aquí llegando al 0,6. Ya, vamos a ubicar y vamos a colocar un puntito. Lo mismo vamos a hacer para el otro. Dio un factor psi que valía 1,31. Entonces, 31. A ver, aquí está 1, 2, el 1,5 más o menos por acá está. Por acá. Listo, entonces una vez que yo ubique aquí en el nomograma, procedo a unir ambos puntos mediante una línea. Justamente donde esa línea corte, ¿ya? Donde esa línea corte en el factor K, ¿ya? O sea, fíjense, donde está cortando aquí en este nomograma que está a la mitad, aquí me está dando el factor K, que en este caso nuestro factor K, fíjense que cabalito el factor K, da 0,75, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, como ven, usar los nomogramas no es complicado, ¿no? Y es bastante entretenido. Lo que sí hay que tener
secas. ¿Quieres camuflarlo? ¿Quieres verte mejor? Ya. Entonces le decía, ¿no? En este caso ya tenemos el factor K, ¿no? El factor K que nos dio, aquí, nos dio cabalito 0,75, ¿no? Casi pareciera es una señal, ¿no? Que estamos haciendo todo bien. 0,75. La longitud que tiene esta columna, ya, la longitud que tiene esta columna es de 3,5 metros. Aquí, 3,5 metros, que es prácticamente 350 centímetros. Muy bien, nuestro radio de giro. Como estamos analizando, no se olviden, ¿no? Nuestra sección. La sección viene así. Viene 20 centímetros abajo, 40 arriba. Pero como estamos analizando en la dirección de Z, o sea, analizando la dirección de Z, fíjense en esta parte, ¿no? Cómo es que lo está cortando acá a nuestra columna, la dirección Z. Z viene y lo corta en esta parte de acá. Esta distancia donde está siendo cortado por la dirección de Z, esa distancia es la altura, ¿ya? Esto acá es el H. Y como vemos, acá nuestro H, la altura que va a tener esta viga en la dirección de Z, va a ser estos 20 centímetros. Entonces, recordemos que la fórmula para calcular el radio de giro en secciones rectangulares es igual a raíz de 12 sobre 12, raíz de 12 sobre 12, por el H, ¿no? En este caso nuestro H vale 20 centímetros. Entonces aquí vamos a tener lo que es nuestro radio de giro. Ahora, con todos estos datos, esto es como una receta, ¿no? Ya tenemos todos los ingredientes. Entonces podemos calcular lo que es la esbeltez, ¿no? ¿Cuánto había sido la esbeltez que va a tener esta columna de acá? ¿De acuerdo? Esa esbeltez va a ser, que voy a colocar, la esbeltez va a ser K por L sobre radio de giro. K nos dio 0,75. La longitud que tiene nuestra columna es de 350. Aquí 350. Dividido el radio de giro, que es raíz de 12 sobre 12 por 20, ¿no? Le voy a colocar todo ese valor aquí. Raíz de 12 sobre 12 por 20. Por favor, si alguien nos hace el favorcito, ¿cuánto nos da la esbeltez que va a tener esta columna en la dirección de Z? Disculpe. En este caso, el L sería el L de 310 porque tenemos que tomar en cuenta del piso a piso, ya no sería al eje, ¿no? de la columna. Eso es lo que explicó el ingeniero. Ah, a ver si interesante. O sea, te referís a esto, ¿no? O sea, aquí va a venir. O sea, aquí vendría la columna. Sí, aquí vendría la columna, aquí abajo viene la otra columna, ¿no? Por aquí va a venir la viga, y a esta viga se le está tomando en cuenta como un piso, ¿me dijiste? Sí, sería 0,20 a la mitad de cada uno. Ah, interesante. O sea, esto acá es la longitud que toma el ingeniero para la columna, ¿no? No lo toma desde eje a eje, entonces. En cuestión a hallar el K por L, sí. ¿Sí? Sí, así lo toma. Sí, Ahí lo llama LU, lo llama. sí. Ay, ya. Generalmente, al menos yo lo que veía era de que se tomaba de eje a eje porque así la longitud te daba más grande, o sea, estábamos como que tomando algo más favorable. Pero lo que dice el ingeniero es correcto, ¿no? Sí, es lógico ese análisis. ¿Cuál ocupamos? Esta longitud de acá. ¿Cómo, perdón? O sea, ocupen lo que les enseña el ingeniero, eso no, nunca lo duden. Lo que les enseña el ingeniero, eso ocúpenlo. A ver, permítame. Sí, está bien lo que dice la compañera.
Sí. Entonces, sí, vamos a ver. La columna es de 3,5. Muy bien, a esos 3,5 vamos a descontarle. Como hay vigas acá que son de 40 por 40, o sea, aquí más o menos vienen las vigas ahí, ¿no? 40 por 40, pero 20 por 40, pero la altura es 40. Y abajo también son vigas de 20 por 40. Entonces, fíjense que le está descontando la mitad de 40, 20 de un lado y la mitad del otro 40, 20 del otro, ¿no? Entonces, la longitud que tiene nuestra columna a analizar va a ser esta de acá. Va a ser los 350 menos 40. Entonces, sí, correcto, 310, ¿no? Acá 310. Sí, ese razonamiento es interesante y es el más exacto hacer eso. Sí, correcto. Muy bien, entonces, tomando en cuenta esto, ¿cuánto nos daría nuestra esbeltez real? 40,27. Muy bien, 40,27. ¿Así? Ya. Entonces tenemos la esbeltez real. Ahora bien, para saber si esto es una columna larga o es una columna corta, ¿ya? Es una columna larga o una columna corta, necesitamos calcular lo que es la esbeltez mínima. ¿Ya? Aquí la esbeltez mínima. Aquí lo voy a anotar. Aquí vamos a anotar la esbeltez mínima. Muy bien, la esbeltez mínima. Acá. La esbeltez mínima siempre es esta formulita. ¿Qué dice? 34, acá 34, menos 12 por el momento M1, dividido el momento M2. Muy bien, ahora, a ver, en este caso, esta columna de acá, creo que tampoco aquí están de dato qué esfuerzos tiene, ¿no? No creo que no dice acá cuáles son los esfuerzos que le llegan a la columna. No se olviden que depende, ¿no? De qué tipo de momentos o caras que le está llegando, que yo voy a poder definir cuánto es la esbeltez mínima. Creo que es, permítame, un ratito voy a buscarle a ver la imagen, dónde está el otro lado de la hoja. Arriba era 9 y abajo era 7.5. Al momento, en el plano Z. Ay, y supongo que eso estará en el otro lado de la hoja, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Aquí, a ver, ese momento que tiene la columna. ¿Cómo viene el momento más o menos acá? O sea, ¿los dos van en el mismo sentido? No, ¿Así? en ¿O sentido cómo vienen esos antihorario, momentos? en sentido antihorario en la parte superior y en sentido Ujú. también Ahí, antihorario. Sí, y también aquí, sentido antihorario acá, y el otro lado también sentido antihorario. Sí, así. Muy bien, gracias. Entonces, fijémonos en este detalle. Esto es bien interesante. Ya se me quiere llegar aquí el ingeniero. Ya le pillé aquí el juego. Fíjense, aquí este momento, el de aquí abajo, intenta doblar la columna hacia la izquierda. Y el momento de aquí arriba lo intenta doblar hacia la derecha. Entonces, esta columna obviamente va a tener una curvatura doble, ¿no? Va a tener este tipo de deformación. Muy bien. ¿Cuánto me dijiste, perdón, que eran los momentos? Uno creo que era 9 y el otro 7,5. Arriba es 9 kilonewton por metro y abajo es 7.5 kilonewton por metro. Muy bien, 7.5 kilonewton por metro. Muy bien, entonces, fíjense acá, ¿no? Fíjense que aquí, como estos momentos vienen de esta forma, lo intentan doblar a la columna de esta manera.
Entonces, estamos claramente ante un caso de curvatura doble. Claramente este es un ejercicio que va a tener una curvatura doble. La curvatura doble. Muy bien, curvatura doble. Ahora, no se olviden nunca, el momento mayor, sea cual sea, si es que está arriba o está abajo, el momento mayor, ese de ahí es el M2. Y el momento más pequeño, ese de ahí es el momento M1. ¿Ya? Nunca se olviden de esto. Entonces, con estos momentos vamos a poder calcular cuánto es la esbeltez mínima. Acá, ¿cuánto es la esbeltez mínima? Muy bien, entonces, ¿qué dice acá? La esbeltez mínima, eso siempre es igual a 34 menos 12 por M1 sobre M2. Ahora, mucho cuidado acá, no se olviden eso, mucho cuidado acá. Cuando la curvatura es doble, ¿no? Cuando se tiene un caso de curvatura doble, acá cuando lo reemplace en la fórmula de la esbeltez mínima, al M1 lo voy a reemplazar con sentido negativo, pero con signo negativo. ¿Ya? Esto lo reemplazamos con signo negativo, ahí. ¿De acuerdo? Nunca se olviden eso, mucho cuidado. Entonces, reemplacémoslo con sentido negativo. Veamos cuánto nos da. Aquí entonces vamos a tener 34 menos 12 por M1 7.5, pero mucho cuidado, como la curvatura es doble, menos 7.5 kilonewton por metro. Y aquí abajo el M2 vale 9, ¿no? El M2, 9. Ese M2 siempre es positivo. Y aquí no se compliquen. Es el M1 el que hay que analizar. Si es positivo. Muy bien. Tomando en cuenta esto, ¿cuánto me va a dar entonces acá la esbeltez mínima? ¿Cuánto nos daría? A ver, ¿cuánto nos daría la esbeltez mínima? 44. 44 entero. Ya, perfecto, muchas gracias. 44. Ahora, aquí fíjense que esta es la trampanga. La trampanga. Uno ve esto y ¿qué puede pensar? A ver, tratemos de pensar así a 24. No, tiene que dar suma esto. No se olviden que cuando este valor de acá es curvatura doble, el M1 es negativo, que esto se suma. Ya, muchísimo cuidado con eso. Muy bien, entonces, aquí le decía, fíjense en esto, fíjense aquí está su trampanga. Aquí ya le dije yo que ya la veía venir aquí la trampanga de este problema. ¿Qué habíamos dicho cuando vimos la parte conceptual? Si la esbeltez, no así nuestra esbeltez que hemos calculado, es menor que la esbeltez mínima, entonces tenemos que diseñar a columna, aquí, columna corta. Columna corta. Pero, si la esbeltez es mayor que la esbeltez mínima, se diseñaba a columna larga. Columna larga. Ahora,
Anteriormente, nuestra esbeltez que hemos calculado nos dio 40.25, ¿no? La que hemos calculado nos dio 40.25. Yo les pregunto, ¿a qué diseño vamos a hacer? ¿Estamos ante una columna larga o una columna corta? Larga. Corta, dicen. Medianamente esbelta. Ya, ya, a ver. Aquí está la trampanga del ingeniero. ¿Se acuerdan lo que les dije cuando vimos que este valor se incremente, ¿no? ¿Ve? Cuando es curvatura doble, esto va a sumar. Pero no se olviden que la esbeltez mínima tiene un tope, o sea, tiene un límite. Hay un valor que no puede subir esto, no puede pasarse. 40. ¿Se acuerdan cuánto era ese valor? ¿Cuánto? 40, ¿no? Exacto, no puede pasarse de 40. O sea, en este caso, nuestra esbeltez nos dio 44, ¿no? Pero fíjense que ese 44 se pasa de 40. Entonces, como esta esbeltez mínima no puede pasarse de 40, directamente tomamos como esbeltez mínima 40. ¿No se debería dimensionar como una columna medianamente esbelta? A ver, a ver, ¿cómo es eso? A ver. Es medianamente esbelta. Se lo tendría que dimensionar como medianamente esbelta. Es que el ingeniero Armando tiene 4 clasificaciones. Una columna corta, medianamente esbelta, muy esbelta. Ah, Pero está bien que como está anotando ahí, mira, Está bien porque ahí dice 40,25 40,25. es mayor que 40. Es columna larga. sí. Compañero. Ya, ya, no nos distraigamos. Le decía, fíjense que aquí la esbeltez mínima, aquí está la gran trampa, ¿no? Uno que no se acuerde de esto de acá, de que la esbeltez mínima tiene un valor límite, o sea, tiene como un tope, no puede ser por encima de 40. La esbeltez mínima, como nos dio 44 y se pasa de 40, sí o sí la tomamos como 40. No tiene que pasarse de eso, no tiene que... Como la esbeltez mínima es 40, tomando en cuenta que no puede pasarse de ese valor, comparándola con la esbeltez real, fíjense que aquí estaba la trampa, ¿no? Entonces, realmente esto de acá había sido una columna larga, ¿no? Fíjense, este es más grande que este. Pero si uno no se acordaba de esto, uno puede pensar, ¿no? Ah, entonces la esbeltez mínima es 44. Como no se pasa, entonces es columna corta. Pero ahí justamente, ahí estaba la trampa. Auxiliar una consulta. En este caso yo lo calculé sin tomar en cuenta el Sí, 0,7 está- para las columnas y el radio de giro lo ocupé con 0,3 de H. Entonces a mí me dio mi esbeltez real de 34 y lo comparé con el 44 y el 40, ¿no? Como lo está mostrando usted. Entonces, mm, no sé cómo analizar esa parte. Entonces, lo tomaríamos como corta. Si fuera en caso de que fuera 33, compararlo con 44 y 40. ¿Me podría... Hola, creo que era Maribel lo que me preguntó. Fue, fue la mía.
duda de la compañera y él recordó. Está entrecortado su audio.